Hoy vamos a estar hablando de esta piedra. Se llama carbúnculo. Mire el color, un rojo intenso. Y corresponde a la tribu de Leví. Y yo quiero hacer como un recuento, un resumen acerca de dónde salen esas piedras, de por qué las traemos. Y cuando vamos a la palabra de Dios, en la primera carta de Corintios, capítulo 3, el verso 11 al verso 13, el apóstol Pablo está hablando de edificar nuestras vidas. El apóstol Pablo habla de eso, edificar nuestras vidas con la palabra de Dios. Entonces, en esa primera carta de Corintios, la carta de Corintios es una carta que es correctiva, que es de enseñanza. Las cartas, el propósito de las epístolas, cuando uno va al Nuevo Testamento, es precisamente que corrigieran ciertas cosas, porque lo que estaban haciendo ellos era llevar las costumbres del mundo a la iglesia, y Pablo empieza a corregir. Y ahí en la primera carta de Corintios, capítulo 3, verso 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, nuestras vidas espirituales se sustentan en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. No es más nada, sino en la Sagrada Escritura. Y ese fundamento tiene un nombre, se llama Jesucristo. Y dice el verso 12, y si sobre ese fundamento alguno edificare, y la palabra edificar significa construir. Una persona que llega a los pies de Cristo tiene que ir creciendo. ¿Y cómo crece? Con la sana doctrina, con la palabra de Dios. Dice que estábamos hablando de finanzas y yo sacaba textos bíblicos, piedras. Sacaba esas piedras de sabiduría. Pero hay un fundamento que es Cristo. Es decir, el fundamento es la base de la casa. Sobre ese fundamento que es Cristo, su sacrificio en la cruz y su resurrección, ahí fue lo primero que creímos nosotros, en que Cristo es el Señor, en que Cristo es el que nos da vida eterna. Dice, y sobre ese fundamento alguno edificare oro. ¿Qué es oro? Oro es palabra de gloria. Dios está sentado en un trono. Dios sana, Dios liberta. ¿Qué sucede con esa palabra? Cuando la recibimos, va a nuestro corazón. Y es como el tabernáculo. En el tabernáculo de Moisés, que aquí se los voy a mostrar, ¿sí? Era de tela al principio. Pero cuando se construye el templo, por dentro era de oro. Era madera y otros materiales, pero era enchapado o cubierto de oro totalmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, como dice la palabra, somos luminares. Nosotros hay una luz que no es nuestra, sino la luz de la palabra, que hace que nosotros brillemos. Espiritualmente, los hijos de Dios brillamos. Amén. Y eso va a hacer que nosotros podemos estar en las tinieblas, pero alumbramos. Que las tinieblas representa la ignorancia espiritual, representa la filosofía humana, pero la luz de Cristo es el conocimiento de la verdad. Y por eso estamos trayendo estas piedras. Y dice la palabra que ese oro es como el del templo. El oro brilla. El oro tiene un precio. Y la palabra hace que brillemos y nos da un valor. Y le da un valor al portador de esa palabra. Entonces, la palabra sigue diciendo en el verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Hay 14 materiales adecuados para edificar y construir. ¿Cuáles son? Oro, 1. Plata. ¿Qué representa la plata? Representa la palabra que nos habla de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra dice, la escritura dice que él fue vendido por unas monedas de plata, precio de esclavo. Entonces eso representa, siempre está hablando del sacrificio de Cristo, que fue entregado, que fue a la cruz.
esa es la plata. Esos son dos materiales, pero necesitamos otro material que son las piedras preciosas, de la cual hemos venido hablando. Que la primera que yo les hablé es la cornalina. La cornalina es una piedra roja, rojiza, y es de la tribu de Rubén. Esta representa a Cristo como el unigénito. Y la clave, la palabra de sabiduría de esta piedra se llama redención o rescate de Dios, de nuestra alma. Estábamos presos, estábamos muertos en delitos y pecados. Y la segunda piedra, que es esta, que es el topacio, mire el color como bronce. Bronce significa juicio. Esta piedra de la cual hablé la semana pasada, te puedes buscarlo en el video, esta piedra habla de perdón, porque Simeón se equivoca con Leví, pero Dios lo perdona después y Dios empieza a aparecer ese nombre, aparece mucho, y mira el video. Y hoy quiero hablar de otra piedra. Esa piedra representa otra tribu, ¿sí? Lo importante que tenemos que captar de estas piedras es qué palabra necesitamos. Necesitamos redención, necesitamos perdón, pero hoy voy a hablar de esta. Y a la vez que vaya, le voy a decir cuál es la palabra de sabiduría que necesitamos. Entonces, la primera es, la tercera piedra es de la tribu de Leví, ¿sí? Es la única tribu que no tiene posesión, que no se le entregó tierra, ¿sí? Juntamente con José, porque José prácticamente le cede a sus dos hijos herencia. A José no se le da tierra tampoco, no se le da tierra. ¿Por qué? Porque Leví da esa parte para Efraín y José a Manasés. Entonces entran esos 12 entran ahí. Ahora, ¿qué representa? Quiero adelantar un poquito a Efraín y Manasés. Efraín y Manasés nacieron en Egipto y nosotros nacimos en el mundo. Nosotros no éramos parte de Israel, ni de sus pactos, ni promesas, pero nos anexó el Señor como naciones, nos anexa el Señor. Amén. Entonces la Escritura sigue diciendo que hay un fundamento que es Cristo, que hay ahora para construir sobre el fundamento es como poner ladrillo, vamos a poner son piedras, vamos a poner son palabras dentro de nosotros que nos edifican y nos da una naturaleza y nos da un carácter como hijos de Dios. Y habla de tres materiales: madera, heno, hojarasca. Tome fuego, póngalo en la madera, se consume. Eso significa que es una palabra perecedera. Tome heno, que es pasto seco, que come el ganado en invierno, póngale fuego y se quema. Póngale fuego a la hojarasca y se quema, quiere decir palabra de hombre. Entonces, esta palabra de hoy, vamos a entrar en ella ya. Y tome nota de ella. Entonces, en Éxodo, capítulo 39, el verso 8 al 14, nos está hablando de las piedras del pectoral. Esas piedras que llevaba el sacerdote, él lo llevaba en el pecho, y dice la palabra en el corazón. Lleva un objeto similar a este, donde había 4 hileras de 3 piedras cada una. Y hemos venido hablando de esta Rubén, de esta Simeón, y hoy hablamos de Leví. De estas 3 piedras apenas estamos hablando. Y que esto es redención, esta es perdón, y esta viene siendo, ya le voy a decir qué representa. Entonces vaya tomando nota, ¿sí? Y en el libro de Éxodo, capítulo 39, el verso 8 al 14, nos está hablando de esas piedras que Dios ordena que deben estar en el pectoral. Y vamos a ir a la palabra en Éxodo 14, para que usted vea que todo lo que estamos diciendo aquí nos lleva y nos va a dar un sentido. Al final siempre va a dar un sentido de edificar nuestra vida con la palabra de Dios, porque necesitamos la escritura.
todo fue hecho por la palabra de Dios. Usted se fortalece con una palabra. Muchas veces una palabra apostólica, una palabra profética, una palabra evangelística, la palabra de un maestro como ahora, o la palabra de un pastor como ahora y de un maestro también como ahora. Yo soy pastor maestro. Entonces ahí en el capítulo 34 de Éxodo, capítulo 39 de Éxodo, nos está mostrando del verso 8, dice, hizo también el pectoral de obra primorosa como la obra del efod de oro, del efod que es la vestidura del sacerdote. Esa vestidura es de lino, pero tiene muchos colores. Es esta. Observe. Esta es la vestidura del sacerdote. Y sobre ese vestido estaba este objeto pequeño. Este objeto pequeño viene siendo el pectoral. ¿Sí? Viene siendo el pectoral. Está diciendo entonces, hizo también el pectoral de obra primorosa como la obra del efod de oro. Gloria de Dios. Azul, lo celestial. Púrpura, habla de los reyes. Carmesí, el rojo, que es la sangre de Cristo. Y lino torcido, que es blanco, que representa pureza, sobre el cual se ponen colores, que representa la multiforme gracia divina. Era cuadrado, doble, hicieron el pectoral. Su longitud era de un palmo su anchura cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedra. La primera hilera era un sardio. El sardio es la primera piedra. Esa piedra también es llamada cornalina. Luego, dice la palabra, un topacio, de la cual estábamos hablando, ¿sí? Color amarillo. Y un carbunclo, del cual vamos a hablar hoy. Esta era la primera hilera. Y hasta ahí estamos nosotros. Siguen las otras hileras, no quiero nombrarlas, para no centrarnos en otras cosas, sino en esta. Entonces la escritura está hablando, después, al final, dice que esas piedras deben coincidir. En el verso 14 dice, las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las 12 tribus. ¿Qué representa eso? El sumo sacerdote llevaba aquí 12 piedras que representan 12 tribus. Quiere decir que el pueblo de Dios, que también hoy es la iglesia, está cerca al corazón del Padre. Y Dios lo lleva en su corazón. Amén. Entonces era también que ese sacerdote siempre pensara en ese pueblo, que intercediera, que le enseñara la palabra, que con su ejemplo estuviera cumpliendo los mandamientos, pero enseñándole con el ejemplo y con la palabra, enseñándole al pueblo acerca de cómo se debe vivir para Dios. Esa tercera piedra es el carbunclo, color rojo, y siempre lo rojo representa la sangre de Cristo. ¿Sí? La palabra carbunclo viene del hebreo barecar, que significa relámpago reluciente. Mire cómo reluce. Es como reluciente. ¿Sí? Y esta piedra corresponde a la tribu de Leví. De acuerdo con Génesis 49, del 1 al 27, ahí donde se va nombrando lo que estaba hablando Jacob sobre cada una de esas tribus. Y Leví significa el que se une. ¿Por qué sale esta expresión Leví? Porque Jacob, como tenía varias esposas, todavía había una que se llamaba Lea. Tenía 2 esposas. Entonces Lea dice, ahora me uniré a mi esposo. Pero ella deseaba tener hijos. ¿Cuál era el problema de Lea? Que estaba llamando la atención de Jacob, porque Jacob amaba más a Raquel que a ella. Entonces dice, ahora me uniré. Y ya le había dado
Ese era el tercer hijo. Él había dado a Rubén, a Simeón, y ahora viene Leví. Y entonces ella pensaba que con hijos iba a llamar la atención de su marido, pero no le ponía mucha atención. Y hay una palabra y tenemos que analizar para poder conseguir el significado o la palabra de sabiduría. Tenemos dos fuentes, ¿sí? Dentro de la palabra. Tenemos la palabra de Jacob para Leví, que es Génesis 49, el verso 5 al 7. ¿Sí? Génesis 49, verso 5 al 7. En donde está hablando específicamente una palabra. Y es la misma palabra que se habló para Simeón. Recuerde que Simeón y Leví, cuando se dan cuenta que Dina, su hermana, es violada por un hombre extranjero, ellos tomaron venganza, pero fueron demasiado despiadados. Y ahí en el 49, el verso 5 dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Hay dos tribus que fueron esparcidas por su maldad. O sea, la maldad no de la tribu, sino la maldad de el patriarca Simeón y el patriarca Leví, que era dedicado al sacerdocio. Ellos hicieron, o sea, se les pasó la mano y fueron demasiado despiadados. Por ser despiadados son esparcidos. Proféticamente se lanza esta palabra y ellos son esparcidos. Simeón estaba regado. Lo mismo Leví, los levitas siempre estaban en todas partes. Siempre había levitas en todos lados. Eso era en parte beneficioso, pero ellos no tenían heredad, entonces tenían que vivir en ciudades de refugio, tenían que vivir en ciertos lugares porque no tenían heredad, pero fueron esparcidos por eso. Pero hay una palabra, a mí me gusta la palabra de Moisés allá en Deuteronomio 33, porque parece que lo que dice Jacob, que es verdad, que es fuerte, como que los condena a algo o los enmarca en algo, pero cuando viene Moisés, allá en Deuteronomio 33, parece que hubiera una palabra de esperanza. Después del castigo viene una palabra de esperanza. Y en esa palabra, que es el verso 8 al 11, es la que vamos a estar estudiando. Dice la palabra, a Leví dijo, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso. Ese es un tema que lo vamos a dar para una segunda parte, porque es un tema interesante saber qué es eso del Tumim y del Urim, ¿sí? Que tiene que ver con escuchar la voz de Dios, pero eso vamos a estar hablando la próxima sesión. Dice, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tus pactos. Esta parte de aquí está diciendo que más allá de sus hermanos, de su papá y su mamá está el Señor. Acuérdense que cuando Jesús está predicando, lo va buscando su madre y sus hermanos. Y él dice, mi padre, mi madre y mis hermanos, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no nos apegamos a familia. Dice que no aborrece padre y madre, no puede, está amando menos a Dios. Eso es lo que significa aborrecer, amar menos. O sea, el que no ama menos al papá y a la mamá, ¿sí? Que a Dios, que debemos amarlo más, entonces no es digno del Señor. Y dice, ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob. ¿Qué es Jacob? Es Judá. Y tu ley a Israel, es Israel, las 10 tribus.
Acuérdense que el reino de Israel se divide en dos, reino del norte, reino del sur, y Jacob representa a Judá con Benjamín. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Esta parte es la cual yo me voy a referir al oficio que tenía. Es que tenemos que entender el oficio de Leví para poder decir, bueno, ¿y dónde está la palabra de sabiduría? Porque la serie se llama 12 piedras preciosas, 12 palabras de sabiduría. Y tenemos que entender de la tribu de Leví, tenemos que entender qué palabra necesitamos para ser edificados, nosotros como hijos de Dios. Y dice, bendice oh Jehová lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieron para que nunca se levante. Quiero centrar en el verso 11 para que usted sepa ya cuál va a ser esa palabra que dice, bendice Jehová lo que hicieron. Piense que Dios había desaprobado lo que había hecho Simeón y Leví. Pero ahora le está dando una palabra a Leví, que todo lo que hiciera fuere bendecido. Y dice, y recibe con agrado la obra de sus manos. Esa palabra, ya le voy a decir de qué se trata. Perfección. ¿Por qué? Porque el oficio sacerdotal de Leví exigía que toda ofrenda fuera perfecta. Pero cuando uno mira el tabernáculo de Moisés, es perfecto. Tiene las medidas exactas que Dios da. ¿Qué representa el tabernáculo? El tabernáculo representa a Cristo, representa al creyente y representa a la iglesia. Y lo vamos a ir mirando. Lo vamos a ir mirando. Entonces, todo lo que se hacía aquí tenía que ser perfecto, nacido de un corazón que tenía que ser perfecto. Entonces, ahí donde mucha gente dice, pastor, pero es que nadie es perfecto. Esa es una expresión que no está en la Biblia. El Señor dice en su palabra que sed perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Pastor, es que uno se equivoca. Ahora, hay que entender algo. Somos cuerpo, alma, espíritu. Tenemos la esencia y la naturaleza perfecta de Cristo en nosotros. Quiere decir que nuestro espíritu renacido por la palabra de Dios, lavado por la sangre de Cristo, es perfecto. El problema está en el alma, que es imperfecta. Pero dice la palabra, andad en el espíritu. Y cuando uno anda en el espíritu, uno no se equivoca, es perfecto. Y aún la palabra nos está hablando en esa perfección y hay un texto clave que le va a servir en su vida espiritual para que usted sujete ese viejo hombre a la carne que nos mete en problemas. Ese es el que nos mete en problemas, el alma, porque el alma quiere hacer lo que quiere, pero el espíritu hace la voluntad de Dios. Entonces el espíritu debe gobernar el alma para que cuando el alma quiera actuar sobre el cuerpo haga la voluntad de Dios que está en los cielos. Entonces necesitamos entender que a través de la sangre de Cristo que nos redime, que es la primera palabra, redención. La palabra redención es la primera palabra. La segunda palabra es perdón. Fuimos redimidos, fuimos perdonados, pero ahora estamos siendo perfeccionados. Ya Dios perfeccionó nuestro espíritu, tiene la esencia de Cristo, la vida de Cristo está en nosotros. Entonces, cuando uno descubre eso, el diablo está apurado. Pastor, ¿por qué? Porque cuando usted anda en el espíritu, anda en la voluntad de Dios y usted no hace los deseos del diablo, ni del mundo, ni de la carne. Y usted está alineado. Y es un problema para el enemigo. Entonces ahí es donde, cuando andamos en el espíritu, agradamos a Dios el Padre. Amén. Y es una
de las condiciones para irse con Cristo a lugares celestiales. Aprender a vivir en el Espíritu y guiados por el Espíritu Santo. Escuchar la voz del Espíritu, porque Él nos va a guiar a toda la verdad, nunca al error. El Espíritu de Dios siempre nos va a guiar a toda la verdad. Entonces, esta palabra que es perfección lleva a que Dios toma, mire lo que hace Dios, toma una tribu imperfecta, y al tomar la tribu imperfecta, Dios la tiene que perfeccionar con reglas. Esa es la palabra de Dios. Tomar a una tribu que era despiadada, que tenía problemas serios, que dice la palabra que ya leímos. Ella era inicua, era asesina, era fiera, era con ira dura, y tuvieron que ser esparcidos. O sea, Dios los esparce, ¿por qué? Para que no se junten, para que no hagan la maldad. Entonces los tiene que esparcir dentro del territorio de Israel. Ahora, la palabra dice que Él tomó de lo vil del mundo para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes. Usted y yo éramos lo vil del mundo. ¿Qué hizo Dios? Dios nos lavó con la sangre de su Hijo. El Padre nos lava con la sangre del Hijo. Entonces esa sangre trae vida eterna, y es la vida de Dios en nosotros. Quiere decir que esa vida de Dios es perfecta, y esa vida, y dice el apóstol Pedro, que Dios nos hizo participantes de la naturaleza divina. Si usted es hijo e hija de Dios, usted tiene la naturaleza divina, y la naturaleza divina no es imperfecta. Entonces, cuando alguien dice que yo no soy perfecto, desconoce que la perfección de Dios, si es hijo de Dios, desconoce que la perfección de Dios ya está en él. Dígame. Ahora, después que Dios toma esa tribu, le da reglas. Y por medio de Moisés, Dios les da el privilegio de ser la tribu que ministre las ofrendas y holocaustos para Dios. Y resulta que esas ofrendas y holocaustos tienen que ser perfectas y agradables. Cuando uno va a Éxodo 29, el verso 18, se da cuenta de eso. Éxodo capítulo 29. Y hay más de 30 versículos, yo creo que ya casi a los 40, donde habla exactamente de que la ofrenda, y mire lo que dice Éxodo 20, de que la ofrenda debía ser perfecta. Éxodo 29, 18 dice: y quemarás todo el carnero sobre el altar en holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Cuando habla de olor grato, está hablando de perfección, está hablando de que es algo espiritual. Y nosotros, dice la palabra, que tenemos olor de vida para vida, y que somos olor fragante. Los que andamos en el Espíritu somos olor fragante. Somos como esa ofrenda de ese carnero que es quemado. Cuando la carne quemada sube y hay un olor, y usted lo conoce, el olor a carne, yo creo que al 99.9% a la gente le agrada. Hay gente que no come carne, pero ese olor es agradable. Entonces el olor subía a la presencia de Dios. Está diciendo, está extinguiéndose. Y es ahí donde lo espiritual en nosotros tiene que, ese fuego que está en nosotros tiene que consumir lo del alma, lo desagradable, tiene que ir desgastándolo con ese fuego. Ese fuego no es solo para predicar, ese fuego es para mantener la vida de Cristo en nosotros y mantener la carne sujeta y mantener el viejo hombre sujeto, para que seamos agradables. Y cada vez que sujetamos la carne es como un sacrificio, porque no hacemos lo que queremos nosotros, sino lo que Dios le agrada. Y eso es lo que Leví tenía que hacer: ofrecer al Señor sacrificios agradables que fueran olor fragante, pero señala perfección, una ofrenda sin defecto. Dice la Escritura que el animal no podía tener una pata rota, no podía ser cojo, no podía tener un ojo, que le faltase un ojo, o que tuviera heridas. Ese cordero perfecto, que el animalito,
señala a Cristo como la ofrenda perfecta. Y esta mañana estaba pensando en algo. ¿Cómo Dios es tan grande? Y a veces somos desagradecidos. Dios dio lo mejor, la mejor ofrenda para rescatarnos a nosotros. Ahora, pregúntese, ¿qué le doy yo a Dios? Usted no va a poder igualar a Dios en el dar, pero usted puede dar agradable para Dios. ¿Qué es lo que está dando? ¿Qué es lo que dan algunas personas? Lo que les sobra, como los fariseos, daban lo que les sobraba, porque le duele darle. Dije que el que no le da a Dios no lo conoce. Amado, mire, Dios dio su mejor ofrenda. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo unigénito para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Gloria a Dios. Dio lo mejor. Aún dice la Escritura que si Dios dio a su único Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Y todas las cosas corresponden lo que Dios nos asigna a nosotros, lo que está en la lista de bendiciones y de promesas para nosotros. Amado, gócese en esta hora. Saber que Dios dio lo mejor está diciendo que Dios nos ama. Y los levitas tenían que ofrecer. Ellos eran los que recibían la ofrenda. Esa ofrenda, el cordero. Y ese texto que nombraba la pastora esta mañana, que dice que cuando trajeres tu ofrenda y te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, déjala ahí. ¿Por qué? Porque no se podía ofrecer el cordero con conflictos. Porque el conflicto a hoy ya Dios lo arregló. Y por eso en las congregaciones no puede haber hermanos en pelea y en disgusto. No le agrada a Dios eso. A Dios no le agrada que sus hijos peleen, porque Dios no es peleonero. Dios no anda buscando problemas. ¿Sí? Entonces, mire, Dios mira el corazón. Dios tenía que mirar santidad. Santidad señala perfección o perfeccionamiento. Tenía que ver esos vestidos. Primero el lugar donde ellos, y que ahora les voy a explicar, el lugar donde ellos ministraban las ofrendas y sacrificios, y este es por dentro. Y también Dios tenía que mirar cómo vestían, porque para Dios la vestimenta sí importa. La forma como nos vestimos puede agradar o desagradar a Dios. Entonces aquí están los levitas, miren que visten de blanco, tienen aquí un cinto de colores. Y acá están los sacerdotes, que visten de una manera particular. Quiere decir que ellos se distinguían. ¿Sí? Yo no estoy hablando de doctrina de ropa. Estoy hablando de que lo que está en el corazón se va a exteriorizar como si usted se viste. Entonces ellos se distinguían, los levitas. Fíjense de dónde partieron. De gente cruel, despiadada. Ahora eran gente pacífica. El que anda con Dios es transformado. Entonces ellos mostraban la pureza de Dios en el ministrar. Y eso lo tenemos que entender los ministros de Dios y el que no es ministro, pero que es hijo de Dios, también uno tiene que ministrar con pureza. Amado, mire, hay una diferencia que tiene que ver, ¿en qué nos diferenciamos con aquellos que no son cristianos? En la ropa. No tanto en la ropa como en el carácter. Ahí está la diferencia. No es que hagamos milagros. Gloria a Dios por los milagros. Yo creo en milagros. Estamos orando ahora por milagros. Más que todo el carácter. Y había un carácter de santidad en estos hombres que estaban ministrando en la presencia de Dios. Entonces es bien importante esa parte. Hacer diferencia. Eso significa perfección. Las demás tribus no podían vestirse como levitas porque no eran levitas. Eran solamente los levitas los privilegiados. Había porteros, había gente que transportaba el agua, había unos que recibían los corderos, los inspeccionaban cuidadosamente para ver si había algún defecto.
y si había un defecto devolvían la ofrenda. Eso quiere decir que no podemos darle cosas defectuosas a Dios. Y dice Hebreos 8:7, algo que nos da esperanza. Está hablando del ministerio de ellos. Ciertamente, ellos estaban ofreciendo cosas perfectas, pero estaban bajo un pacto imperfecto, que Dios a propósito lo hizo. Entonces, Hebreos 8:7 nos está diciendo, porque si aquel primero, o sea, el primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado hacer el segundo. El segundo pacto sí es perfecto. Porque el primer pacto era con sangre de animales que cubrían o expiaban el pecado. Pero el segundo pacto es con una sangre poderosa que borra, elimina para siempre el pecado que puede estar en nosotros, lo elimina, lo quita. Porque el pecado es el elemento que nos separa de Dios. Entonces, ¿qué mensaje estaban dando los levitas? Que con Dios se andaba en santidad. Y no era solamente ellos, toda la nación tenía que andar en santidad. Toda, porque ellos eran un pueblo distinto. Dios los sacó. Dios, así como, fíjense que había un corazón malo en Simeón y en Leví, eran malos, porque mataron hombres, o sea, se les pasó la mano y se volvieron unos asesinos. Ahora estamos viendo a unos levitas en santidad. Eso quiere decir que Dios sí transforma. Eso quiere decir que Dios sí cambia. Eso quiere decir que la palabra que les da a ellos es de andar en santidad, que ahora ellos serían el ejemplo del pueblo. Ellos tendrían que ser ejemplos. ¿Por qué? Porque ellos no veían a Dios. Y el punto de contacto del pueblo con Dios era el tabernáculo. Era el tabernáculo. Hoy ese tabernáculo es la iglesia. El punto de contacto del mundo con Dios y de los hijos de Dios es la misma iglesia. Amén. Es la misma iglesia. Ahora, el segundo pacto sí nos hace perfecto. Quiero darle este texto y que usted lo grabe en su corazón, en su espíritu, en su vida, si no lo conoce. Hebreos capítulo 10, el verso 14. Mire lo que dice la escritura poderosamente. Porque con una sola ofrenda, ¿cuál ofrenda? La de Cristo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto es para el que cree. Y vuelvo y digo, mucha gente dice, pastor, es que nadie es perfecto. Eso lo dice el mundo. Pero ¿qué dice la palabra en Hebreos 10:14? Que Cristo, esto es para la gente de fe, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Mire que está hablando de santidad. Aquellos que son santificados son santos, son apartados para Dios, para propósitos eternos. Pero en los propósitos no podemos ser ni como el Leví, ni como Leví, ni como Simeón, allá matando gente, odiando. Amén. Entonces, en este segundo pacto, Él nos hace reyes y sacerdotes. Amén. Al final voy a contestar preguntas. Con gusto le voy a contestar preguntas. Ahora, estamos hablando de este lugar. Amén. Y sé que esta palabra es poderosa. Este lugar se llama el tabernáculo. Amén. Este lugar se llama el tabernáculo. Yo le voy a contestar la pregunta a Jacqueline Barrera y le voy a pedir a la pastora, al final yo le voy a contestar. Pero sigamos con esta palabra. Capture la palabra. Mire, tabernáculo, Dios lo mandó a hacer. El tabernáculo tiene 3 partes. Hay una que se llama los atrios. ¿Qué es los atrios? Este lugar de aquí. Amén. Amén. Esta parte de aquí. Atrios. ¿Qué dijo David? David dijo, es mejor estar en tus atrios un día. Ahora, ¿por qué él decía estar ahí?
David era un apasionado de Dios, de la presencia de Dios, pero no podía entrar aquí. David quería entrar aquí al tabernáculo de Moisés, pero no se le podía dar entrada. El que intentara entrar se metía en problemas, no solamente con estos hombres, sino con el mismo Dios. Moría, no tenía acceso. Así es, nosotros estábamos peor, nosotros no podíamos entrar ni aquí como extranjeros, no podíamos. Entonces, por lo menos el resto de las 11 tribus podían estar aquí, en este lugar. Ahora, ¿qué había en este lugar? Había una puerta. Jesús es la puerta de acceso. Ese era un privilegio. Los levitas entraban, tenían acceso. ¿Sí? Hoy nosotros tenemos acceso al trono de la gracia por la sangre de Cristo. Entonces, aquí traían las ofrendas. Lo que decía la pastora, si trajeres tu ofrenda, el corderito, hoy es dinero. O otra cosa, de pronto un elemento, algo que necesite la congregación se puede dar físicamente. Es una ofrenda. Entonces, por aquí se entra por la puerta y se va a encontrar con este objeto que usted ve aquí, que se llama el altar, donde se ofrece el sacrificio. Es de bronce, significa juicio. Representa el sacrificio de Cristo. Cristo hizo justicia a favor de nosotros, para que no nos perdiéramos. Entonces, después de este altar donde se ofrecían holocaustos, ¿qué es holocausto? El animal era partido en pedazos y se quemaba todo. Era una ofrenda completa para Dios. Representa la ofrenda de Cristo y a su nombre gloria. Esa ofrenda de Cristo fue perfecta y fue consumido totalmente y toda la sangre la entregó totalmente. Por eso los hijos de Dios tenemos que entregarnos 100%, no podemos reservar un área. Ninguna, toda es para Dios, es como ofrecerle la vida y por eso Dios le dice a Abraham, dame tu único, dame a Isaac. Hay gente aquí que tiene que sacrificar su Isaac, son áreas que tienen que ser, ¿sí? Que tiene que ver con la pregunta que estaba haciendo la persona ahora, Jacqueline. Después venía, aquí vemos un objeto pequeño, viene siendo como un lavatorio, pero era un espejo. Los levitas se lavaban después del sacrificio, se lavaban ahí, las manos se lavaban, se limpiaban en ese lavatorio de bronce. Había agua, era como un espejo, representa la palabra que muestra nuestra condición. Cuando usted va a la palabra le va a decir en qué condición espiritual está. Y esta carpa que usted ve aquí, tiene dos partes, viene siendo el tabernáculo. Estos son atrios, ¿sí? Estos son los atrios, aquí están las cortinas que tapan todo lo que se hace al interior. Pero entonces venía, mire, este es el lugar santo. Y ahora yo le voy a explicar qué es eso. El lugar santo es su corazón. Es el corazón del ser humano, tiene que ser santo. Y para ser santo tiene que haber palabra. Y aquí hay tres elementos clave. Hay una lámpara, hay unos panes de la proposición y hay un altar de incienso, ¿sí? Un lugar donde se ofrece incienso. Y en el lugar santísimo, que es el espíritu, ¿sí? Nuestro espíritu es este lugar. Aquí está la presencia de Dios. O sea que la presencia de Dios mora en nuestro espíritu y tiene que gobernar el alma. Ahí es donde mucha gente falla, pastor, otra vez le falla al Señor, porque aquí la presencia de Dios no está fluyendo hacia el alma para controlarla. Vea, el alma es como un niño de 6 años que usted le da dulce y eso prende motores y quiere hacer lo que quiera y usted lo ve en el árbol. Bájate de ahí y se baja de ahí y de pronto lo ve sobre el techo de la casa y lo ve corriendo y dice, ¿cuándo se le gasta la energía? Ese es el alma es insaciable. Entonces el espíritu
tiene que gobernar el alma para aguantar esta lengua, aguantar estos ojos, aguantar estos oídos, aguantar estas manos, aguantar el corazón, las emociones, se sujeten al Espíritu de Dios. Entonces aquí por eso está el arca del pacto, que acá se las traigo ampliada. Eso quiere decir que usted ha sido revestido. Estas son vestiduras. Lo blanco representa, esto blanco que representa santidad y pureza. Y estos son ayudantes de este señor que se llama el sumo sacerdote, que es el que lleva, en su momento estaba llevando el pectoral del juicio. El pectoral del juicio. La palabra juicio ahí no es condenación. Juicio tiene que ver con justicia, con lo correcto. Cuando usted obedece la palabra, ¿sabe qué sucede? Usted está en su juicio cabal. Está haciendo lo correcto. Y en ese lugar que yo le mostré ahora, que se llama el lugar santo, que representa su alma, en ese lugar entraba el sumo sacerdote. Todos los días este sacerdote entraba a este lugar. Mire que yo tengo que hablar hoy primero del oficio, para después hablarle en la próxima sesión, hablarle acerca del carácter de esta palabra. Entonces, mire, ¿qué encontraba en el lugar santo? Estaba esta lámpara que representa los 7 espíritus de Dios, que son los 7 espíritus del carácter de Dios, que es perfecto. El 7 es número perfecto. Y esta lámpara era encendida, debía permanecer todos los días encendida. El aceite se cambiaba o se alimentaba de aceite, se hacía 2 veces en el día, en la mañana y en la tarde, pero debía permanecer encendida. Esta lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Quiere decir que representa la palabra de Dios que ilumina. Ahora, cuando Salomón manda a construir el templo, imagínense esa lámpara aquí, cuando era encendida, el oro reflejaba la luz con mayor intensidad. Eso quiere decir que nosotros, entre más palabras nosotros estemos comiendo y recibiendo, mi amado, una bendición, vamos a brillar. Ahora, la lámpara tenía que ser llena de aceite, unción. O sea que la palabra nos va a traer unción. Es la palabra la que trae la unción, porque ya está cargada, la presencia de Dios está en la palabra, ya es palabra viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos. Esta es la palabra que uno le declara a los hijos, la que le debe declarar al esposo, a la esposa. Esa gente que de pronto a quien tiene un hijo que está rebelde, declárele una palabra de bendición. Tú eres profeta de Dios, tú eres hijo de Dios, declárele esa palabra. Toda esta palabra ilumina nuestro camino, esta palabra nos conduce, nos hace brillar. Amén. Ese es el primer elemento, tiene 7 recipientes básicamente. Un candelero con 7 lámparas. Perfección. Y se empezaba a llenar desde el centro. Este es el centro, se llama el servidor, representa a Cristo. Se llena primero y este va a llenar el resto. Ahora, ¿qué más había? Estaba la mesa con los panes de la proposición. ¿De qué estaba hecha la mesa? De madera de acacia. Y estaba cubierta de oro. La madera es humanidad y el oro es divinidad. Habla de Cristo, es 100% hombre, 100% Dios, 100% Dios, 100% hombre. Eso es lo que está representando Cristo. Y había 12 panes. Representa a las 12 tribus o al pueblo de Dios. Pues quiere decir que Dios lleva o sustenta, o Él es el fundamento de nuestras vidas. Amén. Es fundamento de nuestras vidas. Estos panes se cambiaban el Shabbat.
que es el Shabbat, el día de reposo. Y lo podían comer los levitas. Y David tuvo el privilegio, siendo de Judá, pudo comer de este pan y no murió. Y lo pudieron comer los que iban con él ese día. Entonces tenemos el altar del incienso, que estaba dentro del lugar santo. Significa que en nuestro interior tiene que haber oración. El incienso es oración. Cuando usted y yo oramos, ¿sabe qué es lo que sucede? Que la oración sube delante de la presencia de Dios y no se pierde, es recogida por los ángeles. Y hay mucha oración que usted y yo hemos hecho que no ha sido respondida, que en su momento Dios la va a responder. A su tiempo Dios responderá. Ahora, para que el incienso pudiera subir el olor, tenía que haber fuego. Entonces el sacerdote tomaba fuego de las lámparas de aquí de este candelero y lo llevaba aquí y hacía que el incienso se encendiera y subiera el olor ante el Señor. Representa las oraciones. Cuando el sumo sacerdote, que entraba una vez al año en este lugar que se llama el lugar santísimo, entraba una sola vez al año, él tenía que encender incienso para que el olor subiera, para pasar la cortina o el velo para entrar en el lugar santísimo, la presencia de Dios. Quiere decir que solamente podremos entrar a la presencia de Dios orando. Ahora podemos entrar es orando. Padre, en el nombre de Jesús, ya estamos con el Padre. Ya nos conectamos al lugar santísimo del cielo. Amén. Este lugar representa, mire que está el lugar santo. Este es el lugar santo. Está hablando de nosotros. Está hablando del Padre. Aquí está la presencia del Padre. Entonces, desde la tierra nos conectamos al cielo. Tenemos acceso al trono de la gracia por la sangre del Cordero. Amén. Usted que dice que tiene problemas, tiene una bendición, entonces vaya al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Porque en este pacto, que no es por la ley, sino por la gracia, por medio de la oración tenemos acceso al Padre, a hablar con el Padre, a recibir del Padre de lo que tiene en su corazón, en su presencia. Y estos tres objetos nos hablan hoy: palabra, comunión, y está hablando de oración, acceso. Y por eso tenemos que entender que la palabra es perfección, porque cuando somos perfeccionados vamos entendiendo esto y vamos entendiendo que tenemos privilegios y aprovechamos los privilegios de orar, de estar en unión con Cristo, de recibir la palabra para crecer, para ser fuertes. Aquí hay gente que hoy está pidiendo oración, pero usted mañana o posiblemente hoy, usted va a ser una persona que va a orar por otro. O sea, no se puede quedar ahí. Usted va a orar por otras personas, usted va a madurar, va a crecer. Y tenemos este objeto que está en el lugar santísimo. Este objeto es un objeto que representa la presencia de Dios. Este objeto está hecho de madera de acacia, de lo mismo que está hecho esta mesa, de madera de acacia y cubierta de oro con 2 barras. Las 2 barras tienen 4 extremos, representa de que hay 4 personas que llevan este objeto. Eran los levitas. Pero quiero hablarles de otra cosa antes de entrar ahí con el arca. Aquí donde está esta cortina, que es el lugar santo, había 5 columnas. Y acá había 4 postes. Cuando Dios da números en la Biblia, tiene un significado. 5, algunos dicen, no, son los 5 ministerios, posiblemente. Pero 5 representa el Pentateuco o la Torá, que es lo mismo. Torá, Pentateuco, es lo mismo, nosotros lo entendemos como Pentateuco. Los 5 primeros libros donde está el sentido de vida de un ser humano. Eso no es solo para judíos,
porque ahí está el no matarás, no adulterarás, no hurtarás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso no es solamente para los judíos, eso es para nosotros. Entonces ahí hay un fundamento en los 5 postes. Pero resulta que para ir acá al lugar santísimo hay 4 postes, los 4 evangelios. Quiere decir que la ley nos llevó a Cristo. Evangelio habla de Cristo. Dele gloria a Dios. Esto representa de que la ley fue un ayo para los judíos para llevarlo a través del evangelio al lugar santísimo. El evangelio nos introduce en la presencia de Dios. Ahora sí les voy a hablar y ya vamos concluyendo la enseñanza. Amén. Este objeto, miren, qué cosa tan hermosa. Este es un arca que está conformada por 2 partes. Esta es una tapa que se llama el propiciatorio. Sobre él, cuando entraba el sacerdote, echaba la sangre que había sido dada, la ofrenda del pueblo. El sacerdote tomaba los pecados y esa sangre era presentada aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo, como sumo sacerdote, entró en el lugar santísimo y se presentó como el cordero sacrificado delante del Padre. Cuando el Padre ve la ofrenda, le agradó y aprobó a Cristo, siendo su hijo, tenía que ser aprobado. ¿Qué significa eso? Para ser aprobado tuvo que pasar por una prueba de fuego. Usted para ser aprobado necesita pasar por pruebas, desiertos, dificultades. Y hay gente que se queja de las pruebas. Si Dios lo está aprobando, dele gloria. Si el diablo lo quiere tentar, repréndalo y pida el socorro de Dios. Dígale, Señor, líbrame de tentación. Pero hablando de la prueba perfecciona y nos promueve a un mayor nivel. Nos lleva a lugares donde no accedíamos. Porque cuando somos promovidos por el Padre, es porque hemos sido aprobados primero. Si no somos aprobados, no somos promovidos. Y hay gente que se caen de las pruebas y le piden, Señor, sácame de aquí. Y dicen, no te voy a sacar. Porque vas a ser moldeado, transformado. Porque lo que necesitas es esa prueba. Ve, hay pruebas que son duras. Pruebas que duran 1 año. 6 meses, 1 semana, todo depende de nuestro Padre eterno. Entonces Jesús tuvo que pasar por una prueba, por muerte y muerte de cruz, para poder resucitar, para abrir un camino y acceso a nosotros. Para donde Él estuviera, dice la palabra, nosotros estaríamos. Cristo está al costado del Padre. Está a la diestra del Padre. Usted sabe dónde está usted y yo. Estamos ahí. Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. En el Espíritu es así. Entonces tenemos acceso con confianza. Si alguno dice esa famosa frase, es que pastor ore por mí porque es que Dios lo escucha más a usted que a mí. No. Dios escucha a sus hijos. Simplemente hay que alinearse a la palabra. Entonces este objeto, sobre él se echaba sangre. ¿Y qué había dentro de la caja? De esta arca. Había 3 cosas. Estaban las tablas de Moisés, la palabra del Padre. La palabra del Padre. Estaba el maná, la palabra del Hijo. Y estaba la vara de Aarón, que representa la palabra que trae el Espíritu, que es poder, que es resurrección, que lo que está seco reverdece, así esté seco, en el nombre de Jesús reverdece por el poder del Espíritu Santo. Esa es la palabra que quita la enfermedad, que liberta al endemoniado, que levanta empresarios de poder en esta temporada, que Dios va a hacer tremendas cosas en tu vida por la palabra, por esas 3 palabras. Las 3 son espíritu y son vida. Vienen a nuestro espíritu, nos alimentan. Mire que la primera, las tablas de Moisés, está representando la Torá, las instrucciones.
La segunda, el alimento, que es el maná, que es Cristo, es el alimento. Tenemos que comer de su carne, beber de su sangre para entrar en pacto. Y la tercera es la palabra del Espíritu, que nosotros siendo renacidos de simiente o de palabra incorruptible, ahora el poder de Dios y su gloria reposa en nosotros en el nombre de Jesús, para que andemos en el Espíritu. Entonces esta parte de los levitas, esto que está hablando, Dios se agradaba ahora, teniendo ellos acceso cuando no lo tenían por su conducta. Eso éramos nosotros, estábamos allá perdidos en delitos, en pecados, pero por la sangre del pacto. Ahora, esta caja, los teólogos dicen, pastor, eso representa la presencia de Dios, pero representa el corazón del Padre. ¿Qué tiene el Padre dentro de su corazón? Tiene palabra, pura palabra. El Padre tiene pura palabra, porque el Padre ama la palabra. El Hijo ama la palabra y el Espíritu de Dios ama la palabra. Los tres aman la palabra. Esa palabra que estamos predicando hoy, el Padre se siente gozoso. Además de eso, dentro del corazón del Padre está usted y estoy yo. Dele gloria a Dios. ¿Por qué? Porque un papá lleva a sus hijos. Cuando uno va a un centro comercial y uno ve un t-shirt o un suéter, ese es para mi hijo. Ve unos tenis, no importa que yo no me compre nada, pero se lo voy a comprar a mi hijo. Cuando vienen ciertas fiestas del año, uno dice, no, esto es para mi hijo, esto es para mi hija. Entonces el Padre en quien piensa es en nosotros. El Padre nos ama. El Espíritu nos anhela celosamente. El Hijo nos amó. Demostró con su sacrificio poderoso. Entonces estamos viendo ahora perfección. Y lo que perfecciona nuestras vidas se llama el amor. El amor del Padre nos perfecciona. Nos gobierna, dice que nos constriñe, nos gobierna, nos guía. Es el amor del Padre. Si usted tiene problemas con su esposo, si usted tiene problemas con su esposa, con los hijos, ámelos. Téngale paciencia. Pastor, es que si usted conociera, si usted supiera, pastor, usted no conoce a mi esposo, pero Dios sí lo conoce. Dios sí conoce a su esposo. Y Dios ama a su esposo. Y Dios ama a su esposa. Y Dios ama. Pastor, esos hijos míos son terribles. No les llame así. Sus hijos son una bendición. Lo que pasa es que no conocen a Cristo. Entonces, amados, vamos concluyendo la lección de hoy. Piedra que hoy nos interesa hablar, carbunclo, es algo brillante, es algo llamativo. Y eso era lo que era llamativo. La tribu de Leví era llamativa. ¿Por qué era llamativa? Porque se vestían distintos, porque hablaban distinto, hablaban de acceso, hablaban de la sangre, hablaban del cordero. Y esa es la palabra que tiene que estar en nosotros. Hablar de lo perfecto de Dios, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo perfecto viene de los cielos. Él nos perfeccionó, convénzase. Ahora tiene usted que fluir de lo espiritual. Amén. De lo espiritual. Tiene que fluir, sacar. Amén. Mire, cuando la tienda de Moisés, el tabernáculo de Moisés, iba a ser trasladado, tenían que desarmarlo. Tenían que desarmarlo, pero sacaban los objetos. Y nuevamente la armaban más adelante y nuevamente comenzaban otra vez. Significa que revelación, la única forma de mirar lo que había ahí, pero nadie podía mirar el contenido. Quiere decir que el antiguo pacto estaba velado. Nadie podía mirar lo que había en el... Usted y yo hoy sabemos lo que está ahí dentro del arca. Ya lo sabemos porque nos ha sido revelado. El Padre Eterno se plació en revelarnos estas cosas.
Jesús se gozaba, dice, Padre, te doy gracias porque has revelado estas cosas a los pequeñitos. Nosotros somos pequeñitos, somos hijos de Dios, somos niñitos, somos como niños. Y cuando, mire, lo más grande es gozarse en la presencia de Dios. Y de pronto algunos se están muriendo por un problema. El problema ante Dios no es nada. Esa dificultad, esa crisis, esa situación, lo más grande es meterse en el secreto de Dios. Porque cuando usted se mete en el secreto de Dios, ¿sabe qué es lo que pasa? Usted se activa y entonces afronta eso. Ahora sí, dice, ahora sí, problema, vas a tener que salir corriendo. Porque voy contra ti en el nombre de Jesús. Usted le corta la cabeza al problema. Usted se enfrenta al problema porque usted tiene un Padre que lo ama eternamente. Ámelo eternamente. Ámelo con todo su corazón. Entregue su vida al Señor. Sírvale a Dios. Métase en su presencia. Mire, hay más palabras. Si usted empieza a escudriñar esto que estoy diciendo, hay mucho más. Hay mucho, pero mucho más en la palabra que el Padre tiene preparado para nosotros. Eso nos trae fuerza, nos trae gozo, nos da ánimo de querer avanzar en la vida. Amén.